Muy bien, buenas noches a todos y a todas. Es un honor siempre que nos acompañen en esta aventura nueva hacia la creatividad en nuestra vida. Un tema que sin lugar a duda nos va a dar una información muy valiosa que nos va a permitir comprender que la vida está llena de creatividad y que aquel que no la ejerce, no la activa, porque todos la tenemos, pero algunas personas la tienen dormida, la creatividad, y eso hace que en la vida cotidiana no tenga resultados rápidos. Eso es muy importante. Este pensamiento precisamente de Robinson dice, es muy interesante. La forma más elevada de inteligencia consiste en pensar de manera creativa. La persona creativa es el nivel más alto, es llevar a la inteligencia al nivel más alto, ¿sí? Al nivel más alto. Esto es, para entenderlo, vamos a irlo viendo posteriormente, se van a dar cuenta cómo. Hay gente que es inteligente, pero la gente creativa está por arriba de la inteligencia, es utilizar nuestra inteligencia de una manera ordenada y a veces espontánea para lograr un propósito determinado, para resolver una situación, algún problema, resolver un cuestionamiento, resolver cualquier situación que nos bloquea o nos genera un reto para poder continuar en un proceso, en una etapa, en la construcción de algo, ¿no? De ahí que es muy importante. Hoy vamos a hacer un bosquejo general de lo que es la creatividad en la vida, cómo está en nuestra vida mezclada la creatividad. Esto es muy interesante. En realidad creído hemos creído que la creatividad es solo para los artistas, pero estamos muy equivocados. Desde luego el artista es una persona que ha desarrollado la habilidad creativa. El artista por eso realiza infinidad de obras. En todos los aspectos del arte, el artista va a utilizar esa creatividad. Gracias a esa creatividad va a realizar obras de arte extraordinarias. Pero la creatividad no es propiedad de los artistas, quiero que sepan, es muy importante. Es importante que sepan que la creatividad se la ha vinculado siempre a las cuestiones artísticas. Pero hoy le voy a dar otro enfoque, aparte del artístico, otro enfoque. Las mujeres, que realmente las amas de casa a veces son muy creativas. Cuando se ven en apuros, por ejemplo, a veces no saben qué comer o tienen poca comida, pocas verduras guardadas en el refri y se las ingenian para hacer un platillo. La creatividad es un don que todo ser humano tiene. Algunos un poco dormido, otros más intenso y otros súper desarrollado. La creatividad es realmente una de las cualidades humanas divinas que tenemos, que nos asemejan, que nos acercan a esa parte divina. Dios es un creador y nos hizo a imagen y semejanza. Fíjese bien interesante. En los últimos 50 años, 70 años, para serles más preciso, se han creado más cosas. Ha habido un nivel de creatividad en la humanidad tan intenso, se ha desarrollado su mente a tal grado que se ha vuelto el ser humano muy creativo. A tal grado que se han inventado en los últimos 70 años más cosas que en los 2000 años anteriores. 2000 años atrás
Siempre hay gente creativa y la gente creativa generalmente es exitosa. Llega a tener eso y lo vamos a ver más adelante con algunos serie de pensamientos que voy a irles poniendo en el transcurso de la plática. Vamos a ver una serie de pensamientos de gente que le da un enfoque importante a la creatividad. Muy bien. Empiezo con esta imagen. La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. Siempre da más de lo que esperan de ti, siempre da más de lo que esperan de ti. Ese es el creativo, siempre dar más cada vez de lo que esperan los demás de ti. Esa es una frase, ¿sabe de quién? De Larry Page, ¿sí? Uno de los millonarios más grandes, precisamente, junto con Sergey Brin, quienes fueron los creadores de Google. Imagínense, usted aquí están viendo sus yates y sus mansiones, ¿no? Cada quien su yate. Y, ¿cómo ve? En verdad es interesante. ¿A quién se le ocurrió, fíjese, crear Google? Y realmente, ¿cómo ha servido para la humanidad esta aplicación, este sistema? Fíjese, le ahorra. Yo recuerdo, antes de que existiera, yo recuerdo que tenía que ir a la biblioteca. Yo me iba y me quedaba un día completo en la biblioteca. Juntaba 20 libros y empezaba a hacer resúmenes. Y tenía que regresar al día siguiente a hacer investigación, tareas y bueno, me gustaba investigar mucho. Me sigue gustando todavía. Y tenía que perder mucho tiempo en tener que ir a andar buscando libros. Hoy, con esa facilidad, usted le mete ahí le inserta la parte de Google, lo que quiere buscar y le da muchas opciones, cientos, a veces hasta miles de opciones. Estos dos hombres fueron los creadores de ese sistema. Tuvieron mucha creatividad para desarrollar este sistema que ha cambiado y revolucionado al mundo, ¿no? Y que los hizo millonarios a ellos. Bueno, decíamos pues que se le ha atribuido mucho a los artistas el origen de la creatividad, pero en realidad, desde que el hombre empieza a pensar, desde el Homo sapiens, empieza a ser creativo para poder sobrevivir. La creatividad en la primera etapa de la vida, la creatividad fue el don para poder sobrevivir, ser creativo para poder sobrevivir, ¿sí? Tuvieron que inventar subirse a los árboles para bajar fruta o inventar hacer algo para poder. La extensión de las manos era un palo, pues no alcanzaba fruta, entonces a alguien se le ocurrió agarrar un palo, una vara y poder bajar fruta de los árboles silvestres. Entonces empezaron a crear algunas herramientas, empezó a crearse. Empezaron a buscar la manera de comunicarse, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad la creatividad viene desde el Homo sapiens, desde que el ser humano tiene inteligencia. Desde luego, algunos animales son muy creativos, pero no son conscientes de esa creatividad. El ser humano es consciente de la creatividad. De hecho, si usted no es creativo, no sobrevive en esta vida. Tiene que crear cosas, tiene que resolver problemas. La creatividad resuelve problemas y a veces problemas para muchos años. Los inventores son creadores muy prolíferos de productos, de servicios, de utensilios, en fin. Vamos adelante, vamos a ver esta parte, ¿no? Y bueno, realmente en la historia de la humanidad, la gente creativa es la que más ha aportado a la vida, a la ciencia, a la tecnología, a la sociedad y al arte. El arte solamente es una parte de la creatividad.
¿Se puede ser creativo sin ser artista? Claro, se puede ser creativo sin ser artista, sin ser pintor, sin ser músico, sin ser bailarín, nada de eso. Se puede ser, ¿sí? Esto es muy importante. Hay frases de los que de estos como Larry Page, esto me encantó porque yo me identifico mucho cuando doy, siempre trato de dar más. Exijo dar más porque me siento codo y de repente a veces doy más de lo que tenía normalmente programado. Hoy quiero regalarles este tema y van a encontrar algo diferente a lo que estoy acostumbrado de dar, ¿sí? Me esforcé para hacerla más creativa la presentación, ¿sí? Más creativa. Bien. Existen frases que a lo largo de esta plática vamos a ir viendo cada diapositiva, frases que son profundamente enseñanzas sobre la creatividad. Esto es muy importante. Al transcurso de la plática vamos a estar viendo. Al final de ella vamos a hacer el diálogo, ¿no? Preguntas serán hasta el final. Y bueno, la creatividad y los niños por naturaleza son creativos. O fuimos creativos. ¿Usted nos recuerda lo que hacía? ¿Sí? Recuerda si a un niño no le dan colores para que dibuje en la tierra, dibuja en el vidrio, en el cristal cuando está empañado, ¿sí? Agarra cosas de la cocina. El niño busca siempre, tiene alternativas para todo. El niño, cuando estamos de niños, somos creativos, muy creativos, tenemos cada ocurrencia, ¿sí? Somos creativos. Yo recuerdo que, bueno, pues yo cada que llovía, me acuerdo que cuando era niño, aunque usted no lo crea, fui niño también, llovía, me iba a una loma, a una parte de un cerrito, una loma, y sacaba barro y me lo traía y hacía figuras, yo hacía figuras, desde entonces me gustaba. Estamos hablando cuando yo tenía 6, 7 años, me recuerdo todavía, fíjate, todavía no he perdido los recuerdos esos. Y me fascinaba hacer figuras de barro y dejaba que se secaran, ¿sí? Dejaba que se secaran, ¿no? En aquel entonces, pues no me acuerdo si creo que la plastilina todavía no se movía en el mercado mucho y si se movía era muy cara, yo creo que no había como para comprarla, ¿no? Entonces yo recuerdo que de niño yo pintaba también y llegué a descubrir toda la combinación de los colores, ¿sí? Yo solo, sin tener alguien que me enseñara, fue descubrir toda la combinación de los colores. Yo lo descubrí. Entonces, yo he trabajado con niños en mis talleres en la universidad y en realidad los niños son súper creativos. Se va perdiendo la creatividad, se va apagando a veces la creatividad a veces con la enseñanza tradicional, donde hay que ser todo cuadrado, todo rígido, todo debe de embonar, todo es el perfecto, ¿sí? Recuerdo que daba clases, les daba clases yo cuando estaban mis hijos en el jardín de niños, estuve dando clases como 5 años, hice un trabajo de investigación sobre la pintura en los niños. Y recuerdo que una vez la maestra me dijo, me gustaría que el grupo decoraran su salón con flores. Sí, está perfecto. Entonces cada quien hizo flores, eran niños de 5 o 6 años, 4, 5, 6 años. Y todos hicieron su flor. Entonces ya se las entregamos a la maestra y dijo, pero estas no son flores. Le dije, bueno, ¿usted quiere flores? Esas son las flores de los niños. Esas son las flores de los niños. ¿Usted quiere flores para quedar bien con los papás? Le dije, pues usted hágalas. Pero esas son flores para ellos. Así son las flores, así las ven ellos las flores. ¿Sí? Y bueno, el otro punto interesante es quiénes son más creativos, las mujeres o los hombres. A veces nos podemos preguntar, y yo digo que hay de todo, ¿no? Hay hombres todo el hombre artista es creativo. Todo el hombre artista es creativo.
Y las mujeres por naturaleza traen la creatividad a flor de piel. La mujer se la tiene que ingeniar para salir en una infinidad de situaciones. También el hombre, en muchas situaciones, en la cuestión laboral y demás, también tiene que ser creativo, si no, no la hace. Sin la creatividad no habría progreso. Dice bien, sin la creatividad estaríamos en la etapa de la época de las cavernas, no saldríamos, no hubiéramos salido de ahí, de la época de las cavernas. Sin creatividad no hay progreso en la humanidad, ¿sí? No hay progreso en la humanidad. Entonces, yo en realidad puedo decir que mi vida ha sido una experimentación y ha habido grandes momentos de creatividad. Así, por ejemplo, yo en la primaria yo inventé una pluma para copiar, ¿no? Para copiar una pluma donde lo arreglé de tal manera que poder sacar papelitos dentro de la pluma, ¿no? Y así hacía cosas muy raras, ¿no? Hice una televisión, recuerdo que hacía una televisión con una caja de zapatos, hacía mis dibujos y les pasaba imágenes, ¿no? Y aparte me dice mi hermana que les cobraba, ¿no? Yo no me acuerdo de la cobrada, pero yo creo que era bueno para cobrar. Yo creo que esa parte, ¿no? Les hacía títeres, les hacía cosas. Siempre me gustó esa parte, ¿no? Hay mucho, y bueno, una de las experiencias más fuertes que me llevaron, pues fue ya cuando estaba en la universidad, donde estuve en la clase que llevaba estudié publicidad, y en la clase que llevábamos un año fotografía, todo un año fotografía. Entonces aprendimos a revelar rollos en la época antigua, desde luego estamos hablando, fíjense, ¿no? Estamos hablando de 47 años más o menos, 40 años, 40 años más o menos. Entonces todavía se usaba el laboratorio, hacer uno, revelar sus propios rollos, todo eso, todo el proceso. Entonces recuerdo que la experiencia que yo tuve, el examen final era uno revelar su propio rollo y imprimir en tamaño grande la fotografía. Entonces le daban a uno un tiempo. Y entonces que yo entro a hacer mi trabajo y que se me vela el rollo. Velarse el rollo es que no se borra todas las imágenes que quedaban grabadas. O sea, que no queda ninguna fotografía, quedó en blanco. Y entonces dije, si salgo reprobado. Entonces me la ingenié a tal manera que pude crear una fotografía sin negativo. ¿Cómo ve? Una fotografía. Desarrollé una fotografía yo sin negativo. Cuando salí, entonces ve la fotografía y digo, ¿y esto qué es? Digo, es una fotografía. ¿Y cómo le hiciste? Pues sin rollo. ¿Cómo sin rollo? Sí se me veló. Entonces no lo quería reprobar y aquí está su fotografía. Digo, ¿tienes 10? Me dijo, solamente por que eres esa parte creativa. Porque era una fotografía así profesional. Salió una fotografía profesional. ¿Cómo le hice? Bueno, ahí los secretos ya los compartiré un día, en esa parte. Entonces, lo creativo nos permite sobrevivir. Una persona que no es creativa no sobrevive en la vida, no sobrevive en realidad, y tampoco disfruta de la vida. La creatividad es el juego de la vida. Si usted no juega con la vida, no juega con las cosas. Esto es interesante, ¿no? Jugar es un juego, es divertirse, es cambiar cosas, y el cambiar cosas se producen otros efectos diferentes, ¿sí? Entonces el juego de la vida es un juego realmente creativo, un juego creativo, y el que no es creativo perece, en verdad. Tiene que ser creativo. Los maestros de escuela tienen que ingeniárselos cada vez para inventar juegos, formas, sistemas de pedagógicos, para que los niños aprendan. Recuerdo, una vez me invitaron a dar una plática sobre creatividad en la educación en una escuela, y les enseñé a los maestros que hay otros métodos de enseñar a los niños. Inclusive les enseñó un método para que enseñaran a los niños con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados es cambiar la frecuencia totalmente. Cuando los niños cierran los ojos, entran a nivel alfa, y los adultos también.
Dije, ahora enséñeles con los ojos cerrados ellos, y usted le va describiendo imágenes, le va describiendo cosas, y ellos van desarrollando esa parte creativa, ¿sí? Esa parte creativa. Los niños son muy creativos, tienen una imaginación muy fértil. La tuvimos también nosotros de niños, pero algunos la han perdido un poco, se ha enfriado, ¿sí? Se ha enfriado. Entonces es importante crear, jugar con las cosas para encontrar nuevas situaciones, ¿no? Nuevas situaciones. Si usted es cuadrado y tiene que pasar por ahí, y si está la piedra y ahí se queda, si ahí se queda porque está la piedra en vez de escalarla o darle la vuelta, ¿no? Hay gente que es así, es lineal. La persona creativa no es lineal, no es lineal, porque se queda ahí atorado en una situación, en un camino. Busca alternativas siempre, busca alternativas, ¿no? Y bueno, existen muchas herramientas de la creatividad que vamos a ver algunas de ellas. Y bueno, en realidad, cuando la persona deja de ser creativo, se aburre, se vuelve infeliz, se vuelve infeliz. Y dejamos de ser nosotros mismos. Usted mismo dejó de ser niño, ¿sí? Y una de las cosas debemos de conservar siempre la creatividad, y es esa curiosidad del niño. El niño es curioso, la curiosidad es un elemento fundamental para generar la creatividad, la curiosidad. Y bueno, hoy vamos a ver cómo desbloquear nuestra creatividad. Cómo desbloquear nuestra creatividad. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente lámina. Ahí, ¿quién es Mamaquilla? ¿Quién es Jacob Pachik? ¿Qué ve en ese círculo usted? ¿Me puede decir qué ve? Luego lo vamos a comentar. ¿Qué ve ahí? Son 48 círculos de colores. 48 círculos de colores. ¿La paleta del pintor? Aquí es realmente, bueno, no es pregunta, al final lo vamos a ver. Le voy a decir, este no es paleta del pintor. Realmente es la luna y sus colores que tiene en un proceso de 10 años. 48 colores diferentes tiene la luna. 48. Esta es la fotografía. Son 48 fotografías de Jaco Pachik, un fotógrafo profesional que tardó 10 años. 10 años tardó cazando la luna, tomando fotos a la luna para crear, retratar todas las manifestaciones de colores que tiene la luna. Cosa increíble. Este es un hecho creativo. Este es un hecho creativo de un fotógrafo. Son fotografías reales de la luna. Logró captar los diferentes tonos de la luna que tiene en 10 años. 48 tonos diferentes en 10 años. Y Mamaquilla es el nombre que se le da a la luna en la mitología, una de las mitologías, Mamaquilla, se le da el nombre, ¿no? Así es de que esto es interesante para que ustedes vean una manifestación de un artista. Sí, parece como una paleta de pintor, ¿verdad? Pero es interesante. Este es un acto creativo de largo alcance. Tener la paciencia de 10 años, fíjese, para estar tomando cuántas fotos no tomó para poder después escoger los colores en 10 años. Estuvo fotografiando la luna durante 10 años. Estoy seguro que tomó miles de fotos de la luna, luna llena, todos son luna llena casi. Alguna por ahí se quiso zafar un poquito de hacerse menguante, pero todos son luna llena. Ese es un hecho creativo
que bueno, a simple vista parece la paleta de un pintor, curiosamente, ¿no? Pero aquí no hay verdes, faltan verdes, ¿sí? Colores verdes no hay casi, prácticamente no hay. Bueno, hay un verde muy suave por ahí. Toda esa matización de los colores variantes son manifestaciones de las atmósferas diferentes que la luna tiene. Cuando se atraviesan algunas nubes en la luna o a través de esas nubes se toma fotografía, se genera un color diferente. Es como filtros. En la antigüedad, en la fotografía, se le ponía filtros a las cámaras, un filtro, una rueda de vidrio de color, de ciertos colores. Se ponían filtros y tenía efectos diferentes la fotografía, ¿no? En este caso es un acto creativo de Jaco Pačic. 48 fotos, 10 años se tardó en recolectar todo esto. Esto es solamente una parte para que entiendan los diferentes grados dentro de la creatividad que puede haber. Si usted hace siempre lo mismo, ¿qué va a pasar? Por los mismos resultados, ¿no? Pero si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo, lo dijo Alberto Einstein. ¿Sí? Si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Tienes que hacer algo diferente para que puedas tener resultados distintos. Eso es ser creativo. Eso es ser creativo. Entonces, continuamos, vamos a definir lo que es la parte de la creatividad. La creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus capacidades de producir cosas nuevas y valiosas. Digamos que la creatividad es el poder para producir cosas nuevas y valiosas. ¿Sí? La capacidad que todo ser humano tiene, pero ¿por qué no todos producen cosas nuevas y valiosas? ¿Por qué no todos? Porque su creatividad, hay dos factores que impiden la creatividad, que lo vamos a ver al final de esta exposición. ¿Cuáles son los factores que impiden que nosotros seamos creativos? ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son las características de la creatividad? Algunas de esas características. El potencial intrínsecamente humano, intencional, direccional, transformadora, comunicativa, novedad y originalidad. ¿Sí? Dijimos, la gente tiene buenas ideas, pero las ideas tienen que ser novedosas y originales. ¿Sí? Cualidad potencial no necesita necesariamente actual específica de ser humano. Da respuestas a algo, satisface una tensión interna que proviene del entorno. La persona crea, cambia, reorganiza, define el entorno, interacción dialéctica y transformadora. Orientada al otro, es mensaje y se comunica a través de un sistema simbólico, novedad y originalidad en los principales factores identificativos de la creatividad. Bueno, para entenderlo mejor, vamos a ver otros aspectos más. La creatividad e innovación. La mejor definición de innovación y creatividad quizás es la de William Coyne. Dice, la creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que la innovación es la aplicación con éxito de las ideas dentro de una organización. En otras palabras, la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso. Innovar. Crear es innovar. Presentar algo nuevo, algo diferente. ¿Sí? Algo diferente. La capacidad, entonces, la capacidad creativa se puede definir también como la habilidad para generar de manera fácil ideas, alternativas y soluciones a un determinado problema. Fíjate que esto es muy importante.
¿Y quién no tiene problemas? Dígame usted. Generalmente la ama de casa conflictúa, tiene generalmente muchos problemas. También el hombre en el área laboral tiene que enfrentarse a resolver problemas. Y la persona creativa no le tiene miedo a los problemas. De hecho, una persona que tiene más progreso es porque tiene más capacidad para resolver problemas. Entre más capacidad usted tenga para resolver problemas, más creativo es. Es pues un proceso de generación de ideas, de cierta manera, la inspiración que nos permite crear nuevas soluciones. Nuevas soluciones. Esto es muy importante. La creatividad entonces es la capacidad para generar soluciones originales y novedosas. Ver lo que todos ven, pensar lo que nadie más ha pensado. De repente digo, ay, le decimos a alguien, ay, es que tú se te ocurren tantas cosas tan raras, ¿no? ¿Usted alguna vez ha pensado lo que nadie más ha pensado? Claro que alguna vez tuvo esa lucidez, ese éxtasis, ese chispazo de creatividad que lo llevó a pensar, a crear algo, pero nunca se atrevió a hacerlo. La mayoría de la gente se queda en la incubación de esa idea creativa y nunca la realiza casi. La mayoría de la gente se queda en una fase atorado de la creatividad. Y la fase final de la creatividad es hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer. Hacer lo que nadie se ha atrevido a hacer o hacerlo diferente a lo que hicieron los demás. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, tenemos aquí, nuestro pasado es el enemigo número 1 de la innovación, dice David Canovas. El pasado es el enemigo número 1 de la innovación. ¿Qué pasó con la llegada de la computación y las máquinas de escribir? Yo recuerdo aquí en México que la institución que más tardó en hacer los cambios de la máquina de escribir a la computadora fue una institución de salud aquí en México, ¿sí? De salud pública. Recuerdo que todavía seguían usando en máquina todo, cuando ya las computadoras, y más, tenían la computadora por un lado y no lo usaban. Les costó mucho trabajo eso. Entonces el pasado es bueno en su momento, pero también es el enemigo número 1 de la innovación. Si nos hubiéramos quedado en el pasado, imagínense usted. Hay quien dice, fíjese, quien dice, por ejemplo, que eso son grandes científicos, dice, si ¿qué fue primero, la aviación o la computación? Fue la aviación, pero la aviación se quedó estancada. Se quedó estancada la aviación. Dice alguien por ahí con un sentido claro y común, deberíamos de tener hoy en día, después de tantos años de la creación de la aviación, un avión de 50,000 pesos cada quien, avión, carro. Ahorita, en este momento de nuestra vida, si la aviación se hubiera desarrollado, se hubiera bajado costos, se hubiera reducido tamaños de avión, se hubiera especializado más y convertido con aditamentos nuevos como son llantas para carro, para poder caminar, moverse como carro y volar como avión. Cosa que no sucedió con la computación. Cosa que no sucedió con la computación. La computación va a pasos acelerados, pero con una velocidad que antes tener una computadora era solamente para gente millonaria, tener una computadora del tamaño de un cuarto, y hoy la podemos tener de 3 kilos, de 4 kilos, una buena computadora. Vamos a ver algunas cosas más adelante sobre esto, ¿no? Bueno, esta parte la hemos visto ya. Capacidad para generar soluciones originales. Esa es la creatividad.
Qué aburrido es hacer lo mismo de la misma manera. Qué aburrido. Qué aburrido. Su sello personal en las cosas que usted hace es ponerle ese sello de originalidad, ¿no? A sus cosas, ¿no? Vamos a ver más adelante esto. Aquí tenemos 10 personas creativas del mundo de los negocios. Son algunos nombres que están aquí. Pueden ustedes ver gente muy creativa que la creatividad los llevó a convertirse en el mundo uno de las gentes más ricas del mundo, ¿sí? Y las más creativas. Creatividad es sinónimo, fíjese, creatividad es sinónimo de progreso, es sinónimo de abundancia económica. La creatividad es sinónimo de cultura. La creatividad es sinónimo de habilidad para resolver un problema. Eso es la creatividad. Y tenemos en el mundo personas que han sido muy creativas en los negocios, pero también lo han sido en la ciencia, en los inventos. Nikola Tesla se le considera una de las personas más creativas del mundo. Y fíjese qué curioso, nació el 10 de julio, canceriano, de 1856, ¿no? Y falleció el 7 de enero de 1943. ¿Sí? Estamos viendo aquí que duró, ¿cuántos son? 4, 60, 40, 80 y tantos años duró. ¿Qué descubrió? Creó, entre otras cosas, inmensas bobinas eléctricas de largo alcance con un solo fin: ofrecer una energía gratuita a todo el mundo. Tenía el sentimiento, los científicos originales de esa época buscaban siempre el bien de la humanidad. Él desarrolló bobinas eléctricas de largo alcance con un fin, ofrecer energía gratuita a todo el mundo. Ahorita, ¿quién piensa de eso? De poner algo gratuito, ¿verdad? Al día de hoy se le considera sin duda uno de las personas más creativas del mundo. Y bueno, aquí vemos algunos elementos que contribuyeron a nuestra vida moderna. Él fue un inventor, ingeniero eléctrico y mecánico serbio nacionalizado estadounidense. Se le conoce sobre todo por sus numerosas invenciones en el campo del electromagnetismo, que dio origen a la alta tecnología, como ustedes están viendo aquí, lo más sofisticado que hay hoy en día en este siglo XXI. Gracias a él se ha podido hacer tecnología de alto nivel en el terreno electromagnético. Recibió 7 premios y sus inventos más importantes fue la radio. Fíjese, la radio se la dieron el reconocimiento a otro, pero él la creó, la radio, pero tardó en registrarla. Tardó en registrarla. El bulbo, los rayos X, la corriente alterna, las telecomunicaciones inalámbricas, el motor eléctrico, las lámparas de neón, que dieron un paso trascendente a lo que hoy conocemos como la alta tecnología, ¿no? La electrónica, gracias a esos descubrimientos que él sembró, que él aportó. En realidad, estos son algunos, bueno, las mismas cosas que hablábamos precisamente. El motor de inducción fue también el que creó, entre otras cosas más, ¿sí? Y aquí hay una frase importante: el valor de la innovación no está en evitar que copien, sino que consigan, en evitar que consigan dice, evitar que conseguir que todo lo que quieran copiar. O sea, dice, el valor de la innovación no está en evitar que precisamente copien, sino que en conseguir que todo lo que te quieran copiar, sino conseguir que todos te quieran copiar. Esa es una frase interesante que tiene que ver con la creatividad. Es la innovación, innovar, presentar cosas nuevas. Nosotros todos somos inventores. El inventor utiliza la creatividad para lograr, y más adelante van a ver cómo es que funciona ese sistema de creatividad, cómo funciona.
Dice Steve Jobs, la creatividad simplemente consiste en conectar cosas, conectar cosas. La creatividad dice, abre brechas en tu vida cotidiana y concédete momentos de relajación y expansión en lo que aflore mucho material que reside en tu inconsciente. Permítete soñar, imaginar, jugar con las ideas. Mira cómics antiguos y ve películas, zapea por la televisión, dibuja y toma notas desordenadamente y colorea ilustraciones. Fíjese bien, esto es muy importante. La única forma de tener buenas ideas es tener muchas ideas. Hay que estar generando, estar produciendo. Una buena idea no le va a salir a la primera, tiene que estar ensayando. Es lo que hace el artista normalmente, es lo que hace el artista, ¿sí? Normalmente eso es lo que hace. Entonces, aquí es muy importante esa parte. Entonces, la creatividad en nuestra vida diaria, la creatividad es fundamental en el progreso y bienestar social. Si no hubiera creatividad, no hubiera progreso ni bienestar social. Todavía estuvieran, por ejemplo, las amas de casa todavía lavando en los ríos, lavando en tinas todavía. Y hoy, gracias a la creatividad, tenemos comodidad, tenemos una gran comodidad, ¿sí? Tenemos realmente la posibilidad de vivir, no, de poder comer utilizando cucharas, utilizando realmente elementos más cómodos. La comodidad nos ha llevado a tener más al sistema inalámbrico, ¿sí? Es muy importante. Esto es muy importante. Tenemos la capacidad para cambiar las cosas, mejorarlas, transformarlas, incluso crear cosas nuevas, encontrar soluciones y retos que presentan cada día para mejorar nuestra vida y nuestro entorno en general. Por eso es que la creatividad en nuestra vida es fundamental para el progreso y bienestar social también. Entonces, ¿en dónde aparece, dónde se puede aplicar la creatividad? ¿En dónde se puede aplicar? Adoptar un nuevo enfoque al considerar un problema, diseñar o modificar un proceso o sistema, inventar un nuevo producto o servicio, encontrar un nuevo uso para cosas existentes. Dije, muchas de las cosas que se crearon, muchos de los inventos que se crearon eran para otra cosa y salieron que tenían una utilidad diferente. Un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido. Un adulto creativo sigue siendo un niño que ha sobrevivido. El niño es creativo por naturaleza. Esto es muy importante entenderlo. Esto es sumamente importante. Tenemos que entenderlo. ¿Usted recuerda cuando fue niño? ¿Usted recuerda cuando fue niño? Vamos a recordar esa etapa. ¿Y cómo se puede manifestar la creatividad entonces en la vida? ¿Cómo se puede manifestar? La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es sinónimo del pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente o el pensamiento creativo. La creatividad, fíjese bien, dice Albert Einstein, la creatividad es inteligencia divirtiéndose. Cuando la inteligencia juega, se está divirtiendo, está generando, está creando. A lo largo de estas exposiciones ustedes van a estar viendo
La palabra creatividad, cientos de veces van a verlo durante toda la exposición, lo van a ver cientos de veces para que se quede grabado en su subconsciente. Tiene un mensaje importante ahí. Ustedes van a ver que cada lámina que paso remarco en forma muy particular la palabra creativo o creatividad para que ustedes se les vaya quedando en esa parte del subconsciente esa palabra tan importante, sin la cual usted no progresa y no sobrevive en esta vida y no aporta nada nuevo a la sociedad. Tiene que ser, todos tenemos un alto nivel de creatividad. Entonces tenemos aquí que es la creatividad en la vida diaria. Es la capacidad de crear, inventar, innovar, introducir, comunicar, transmitir, recrear, combinar, asociar, proyectar, visualizar, canalizar, expresar y transformar. Es el mejor medio para transmitir nuestras motivaciones e intenciones en múltiples dimensiones. La innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Steve Jobs. Aquí podemos ver esta obra artística creada con puras flores y vegetales, hortalizas, frutas. Eso es creatividad en el campo del artístico. Entonces, vamos a ver ahora cómo el mundo que nos rodea, cómo influye la creatividad en este mundo que nos rodea. El valor de ser creativo radica en volver a ser criatura, como el mundo es siempre nuevo para la mirada del niño. Así la creatividad nos hace mirar con una mirada siempre nueva, la creación que nos rodea. Todos los niños, al día que se levanta, para los niños todos los días son días nuevos. La creatividad es el inicio de la personalidad, el inicio de la personalidad y signo del carácter único e irrepetible de cada persona. Innovar es pues una actividad de riesgo cuyo principal riesgo es no practicarla. Entonces, el poder de la creatividad está, ¿de dónde nacen los niños? La creatividad es de la curiosidad. La curiosidad hace que los niños sean creativos. Y desde luego, la curiosidad los hace traviesos a los niños, o nos hizo traviesos también en su momento. En su momento nos hizo traviesos. Nos hizo traviesos y esto es muy importante, entenderlo. Y recuerde usted cuando fue niño, acuérdese cuando usted fue niño, ¿qué pasó ahí? ¿Qué es lo que le pasó? ¿Cómo se divertía? ¿Cómo era feliz? ¿Cómo era feliz? Recuerde ese momento. Recuerde ese momento importante. Entonces, si usted puede encontrar, recordar algunas cosas importantes de la felicidad cuando usted fue niño. ¿Cómo puede ser la creatividad? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? Esto es muy importante. La creatividad es la capacidad para crear nuevas ideas con un propósito determinado. Este tipo de personalidad puede tener distintas variantes, ya que no todos poseen la misma habilidad creativa. Algunos pueden ser más hábiles en tomas gráficos o en letras, etcétera, ¿no? Tenemos pues que nuestro cerebro, la parte derecha, el hemisferio derecho es el hemisferio creativo. El izquierdo es el hemisferio del cerebro que domina la parte científica. La parte científica. Esto es muy importante. La parte científica que domina. Entonces, esto es
realmente importante entenderlo. La parte de nuestro hemisferio izquierdo es la parte cuadrada, rígida, matemática, estructurada. Lo que nada se debe de salir, todo debe ser perfecto, y en la parte derecha todo es creativo, todo es un juego, todo es un juego, todo es un juego. Así de que esto es muy importante, ese juego de la vida. Dice, la frase importante que tenemos aquí, lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Lo consiguieron porque no sabían que era imposible. ¿Sí? O sea, a veces creemos que las cosas no se pueden hacer, pero este es un error, es un error. Por eso aquí dice esa frase, que lo consiguieron porque no sabían que era imposible. Si él le dice, no, es que eso es imposible, ya no lo intenta, ya no lo intenta, ¿no? Ya no lo intenta. Esto es muy importante. Algunos, ¿qué es la creatividad y sus ejemplos? Entre otras cosas, es importante, la creatividad es la capacidad de recomponer o rearmar novedosamente la información de las que se dispone. Los artistas del surrealismo, por ejemplo, creían que dormir era la mejor forma de fomentar la creatividad y trataban de recuperar el potencial de los sueños en sus obras, ¿sí? Los niños duermen, cierran sus ojos para imaginar cosas. Los niños pueden trabajar con su mente profundamente porque poseen una gran imaginación. Sacrificar la innovación para ahorrar costos es como parar el reloj para ahorrar tiempo. Por ejemplo, hay mucha gente que no quiere invertir para progresar y prefiere quedarse con los sistemas caducos ya. No quiere invertir en tecnología, no quiere invertir en nada. Yo recuerdo mucho un empresario en el área de la ferretería, de una ferretería gigante, pero él no sabía lo que tenía, en realidad no sabía lo que tenía y no quería poner una computadora para realizar todo lo que tenía. No sabía, y a veces compraba cosas doble porque creía que no las tenía. No sabía de tantas cosas que tenía y no las tenía ordenadas. Hoy la tecnología nos permite eso. A veces nos queremos ahorrar, ¿sí? Significa, dice, sacrificar la innovación para ahorrar costos. O sea, la creatividad es cara, hay que invertir, pero también lo puede hacer con elementos propios de la naturaleza. Yo recuerdo que conocí un hombre que él no tenía dinero, realmente era en una condición muy baja económica, y él estudiaba, manejaba la mecánica, pero no le ha ido bien en 60 años de su vida. Recuerdo que me tocó consultarlo y decirle que en el 7 de diciembre iba a conocer a una mujer por un accidente que le iba a cambiar su vida. Y entonces así sucedió. En ese diciembre chocó con una persona y resulta que era la persona, era la directora de una universidad muy importante aquí en México. Y entonces lo chocó en su carro, lo llevó a su casa y entró a su taller, y él había desarrollado un carro con puro pedacería que consiguió, puros pedazos que consiguió, ¿sí? Desarrolló un nuevo carro diferente. Se lo llevó a dar clases en la universidad y cambió su vida. Entonces hay cosas muy interesantes que suceden. La creatividad es una puerta al éxito, una puerta a la abundancia, una puerta a la capacidad para estar bien, porque siempre la creatividad siempre le va a proporcionar una solución a un problema. Siempre va a tener, no uno, 4 o 5 opciones. Digo, si usted le cierran una puerta, usted puede abrir otras 5, pero hay gente que quiere pasar por la misma puerta aunque no se la abran. Si no le abran, abran la puerta o tumbe la pared y atraviésese, pero no se quede ahí esperando que le abran la puerta. ¿De dónde se genera la creatividad?
La creatividad surge cuando acumulamos una fuerte base de conocimientos e investigaciones, a partir de la cual nuestro cerebro es capaz de construir nuevas ideas. Igualmente, cuando el momento flash surge, es esencial el trabajo duro, la experimentación y sobre todo la fuerte motivación para desarrollar esa nueva idea. Dice Picasso, el famoso pintor, si hubiera una única verdad, no sería posible pintar cientos de cuadros sobre el mismo tema. Pablo Picasso, ¿no? Eso lo dijo él. ¿Cómo se puede usar la creatividad? ¿Cómo se puede usar la creatividad en nuestra vida? La creatividad que usamos cada día para tareas cotidianas, elegir nuestro vestuario. La gente es muy creativa, para la mujer, sobre todo en particular, es más creativa en el vestir que el hombre, con excepción de algunos hombres que son más creativos que a veces algunas mujeres. Pero el 80% de las mujeres son muy creativos en el vestir, buscan una combinación adecuada del vestido, ¿sí? Elegir un vestido, cocinar, se tiene que ser creativo para la cocina, responder a los imprevistos, ¿sí? La gente de repente aparece un problema y se queda paralizado, ¿no? Hay que estar siempre imprevistos, ¿sí? Siempre imprevistos, siempre imprevistos. Ahorita en este momento tuve un imprevisto, no querían caminar las diapositivas y tuve que buscar dónde estaba el problema, ¿sí? Y era una falta de conexión por ahí con el mouse. Y con el otro sistema estaba trabado y de repente tuve que buscar mientras estaba platicando con ustedes, de repente me quedé callado en un momento, ¿no? Siempre hay imprevistos y en todo lo que es tecnología, entre más sofisticada es la tecnología, más imprevistos se dan. Recuerdo una vez transmitimos un diplomado uno de los primeros diplomados que transmitimos a 5 países, me tocó coordinar esa transmisión y la organización de eso, y llegamos y no alcanzamos a entrar, se nos olvidó la llave para entrar y afuera de la puerta empezamos el diplomado, afuera de la puerta, mientras llegaba la llave que alguien le iba a traer. Desde ahí empezamos a transmitir gracias al Wi-Fi, ¿sí? Wi-Fi. Gracias a esto pudimos, y después ya nos metimos, instalamos todos los demás equipos. Entonces, la persona creativa es una persona que improvisa. Ah, está ese problema. No, pues hay que empezar a ver que traigan allá. No, que traigan a ver con esto y más esto, y amarramos tal o tal situación, resolvemos el problema, cuando menos temporalmente, y hay gente que los imprevistos los hace incluso generar cosas nuevas, desarrollar cosas nuevas. Entonces, siempre son los retos, los imprevistos. Usted no siempre va a tener todo, fíjese bien, esto es algo muy importante, usted no siempre va a tener todo para resolver sus problemas, siempre va a faltar algo y tiene que improvisar a veces, ¿sí? Entonces, es generar nuevas formas de responder, de trabajar, de aprovechar el infortunio para mejorar, etcétera. Se parte de la premisa de que todos los seres humanos, por definición, todos, dice bien, todos los seres humanos, por definición, somos creativos. Somos creativos. Somos creativos. Entonces, esto es muy importante. Sigan observando, sigan marcándose cada vez que me pongo la palabra creatividad, creativo, lo pongo en rojo para que su mente empiece a marcarse qué tan importante es esto y quede grabado en su subconsciente. ¿Cómo es y cómo se desarrolla la creatividad?
La creatividad se asocia a la capacidad de generar nuevas ideas o soluciones que resulten originales y alejadas del pensamiento tradicional. A nivel cerebral implica la realización de diversos procesos mentales que terminan el resultado creativo que la persona se propone expresar. Es la capacidad de generar nuevas ideas o soluciones. Y muchas de ellas resultan originales. Y rompe con el esquema tradicional. Rompe con el esquema tradicional. ¿Sí? Cuando usted hace algo, toda la gente hace lo mismo, se hacen copias de lo mismo, pero cuando usted cambia eso, le agrega su parte personal, le agrega esa parte creativa suya, le agrega algo más, usted deja de ser algo tradicional y se convierte en una original, se convierte en original. Bueno, decía Gandhi, tú mismo debes ser el cambio que quieres ver en el mundo. Las cosas no cambian solas, hay que cambiar y hay que tener esa creatividad para cambiar las cosas, los productos, las situaciones se pueden cambiar gracias a la creatividad. Gracias a la creatividad. Vamos a un punto importante, vamos a llegando aquí. ¿Por qué la creatividad se puede adoptar como un estilo de vida? Ser creativo es un estilo de vida. Y a mayor capacidad de la creatividad, más productivo es en la vida usted. Estimular la creatividad es una oportunidad para ver los hechos, situaciones y acontecimientos de distinta forma. El desarrollo de la creatividad permite desarrollar las aptitudes y capacidades de los sujetos que les permitan progresar. No es posible resolver los problemas de hoy con las soluciones de ayer. Robert Van H. Esto es muy interesante. ¿Cómo afecta el entorno a la creatividad? Bueno, este pensamiento es muy importante de Thomas Edison. No he fracasado, dice. Recuerden que él intentó miles de veces un experimento. Dice, he encontrado 10,000 formas que no funcionan. No he fracasado, decía él. Tener muchas ideas, ser creativo y tener éxito en la creatividad es generar muchas ideas, escribir cosas, de hacer diseños, sacar ideas, palmar, hacerlas en escrito, en imagen, cristalizarlas, es muy importante. El entorno físico tiene una gran repercusión en la creatividad. Buscar un espacio donde expresarte sin límite y sin diferentes formas, donde el orden, lo formal y la norma no sea imperativa. Encuentra un espacio del que poder apropiarte que sea tuyo y de nadie más. Por eso el artista generalmente tiene su propio espacio. El artista tiene su propio espacio, su propio, digamos, taller donde trabaja, ¿no? Tener siempre un espacio para crear. Yo recuerdo que una vez atendí a un niño y en su carta natal venía como un genio. Y entonces yo lo descubrí que hacía experimentos peligrosos él solo. Le dije, tú te subes a la azotea y haces experimentos muy peligrosos. Me dijo, sí, tenía el niño como 10 años. Le dije a su mamá, póngale un taller en su casa para que haga esos experimentos, pero bajo la visión o la atención suya. Este niño es un genio y empezó a hacer cosas muy interesantes. Y él las hacía escondidas en la azotea de su casa, se subía para hacerlo, esas ideas. Después hizo algunas cosas ya estando en la secundaria y diseñó muchas cosas interesantes. Hoy en día hay mucha creatividad, es un reto.
¿Qué es la creatividad y cuál es su importancia ahora en nuestra vida cotidiana? La creatividad nace con nosotros. Es pues una cualidad innata del ser humano. En el medio nos permite adaptarnos para la sobrevivencia. Si usted no es creativo, no sobrevive. En la búsqueda de soluciones de problemas y encontrar nuevas formas de realizar las cosas que en muchos casos han sido origen de avances para la humanidad. Muchas cosas que se han construido, se han diseñado, se han inventado, se han reformado y han generado nuevas cosas, han generado nuevos productos, nuevos inventos, ¿no? Y dan origen al avance en la humanidad. Dice un proverbio chino, dice, el fracaso más grande no es nunca haberlo intentado, es nunca haberlo intentado. Ese es el fracaso más grande. Y si lo hubiera hecho y si lo hubiera intentado, ese es el hubiera famoso, ¿no? Continuamos. ¿Cuál es el valor de la creatividad? Esto es muy importante. La creatividad es un proceso práctico. Es el proceso de tener ideas originales que aporten valor. La creatividad funciona si hay curiosidad. Esa es la clave. Si usted no tiene curiosidad, no va a ser creativo. Si todo lo ve normal y no ve nada, observe, fíjese la expresión de este niño. Maravillado, maravillado por esa mariposa que está ahí parada. ¿Sí? Maravillado. Hemos perdido los adultos en un gran nivel, un alto porcentaje, la capacidad, el don de la curiosidad. Y en vez de ser curiosos, nos volvemos chismosos. La curiosidad es la que da origen a que una persona sea creativa. ¿Usted recuerda cuando era niño y se volteaba al techo y veía figuras en el techo? Encontraba figuras hasta de personas. ¿Usted recuerda alguna vez si volteó al techo, a la pared, y a veces con las luces a medias apagadas podía ver figuras raras, o incluso a veces veía figuras de seres humanos? ¿Te recuerda alguna vez esa etapa? La curiosidad. Los niños son curiosos por naturaleza y la curiosidad nos lleva a la creatividad, ¿sí? Por ejemplo, usted está viendo ahí, este niño está viendo esta mariposa, y si usted ve, en los colores de la mariposa hay un cuadro. Yo podía sacar de ahí un cuadro, una pintura, de esos colores, de esa estructura, de ese dibujo que tiene las alas de esa mariposa. Podría sacar yo una obra de arte. Entonces, esto es muy importante. La creatividad funciona si hay curiosidad. ¿Cuánto accidente no tienen los niños por curiosos? Yo recuerdo que uno de mis hijos, por andar curioso, las entradas de los enchufes para la electricidad, un día uno de ellos metió un tenedor. Por andar curioso para ver qué había ahí, ¿sí? Los niños son curiosos por naturaleza, y un adulto que no ha perdido la curiosidad se vuelve muy creativo y muy productivo como consecuencia, y más exitoso, ¿sí? Si todo lo genera curiosidad, en todo va a encontrar algo nuevo, va a descubrir cosas y le va a llevar a una creatividad donde le va a puede generar satisfacción, solamente lo puede generar dinero, le puede generar realmente una satisfacción profunda o una ayuda social al mundo, ¿no? Por eso es que es importante, hoy se ha descubierto en el terreno de la educación que se aprende más jugando que memorizando. El juego, la parte lúdica, ayuda a despertar la creatividad y a aprender más. Se puede aprender con la parte del juego, ¿sí?
Eso es muy importante y están aplicando en las escuelas a hacer actividades más creativas a través de juegos, de dinámica. Y bueno, en las escuelas, en el mundo empresarial, en la vida cotidiana, en la misma iniciación, tenemos que, en la parte espiritual, ¿sí? La parte lúdica, los rituales no es otra parte, los rituales en los procesos de iniciación no es otra parte que un juego, el juego lúdico, un juego creativo lúdico, un juego creativo, un juego en movimiento que transmite símbolos, ideas, procesos de las personas o de situaciones, etcétera, ¿no? Entonces, el cerebro no es un vaso por llenar, dice, sino una lámpara por encender. Albert Einstein, eso lo dijo él. Esto es muy importante. Vamos a continuar. Ahora entender un poco más el proceso de la creatividad. Nos faltan algunos elementos nada más y algunos ejercicios para entender cuál es el proceso en la creatividad, cómo podemos nosotros incrementar nuestra creatividad y cuáles son los elementos que bloquean nuestra creatividad. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Entonces, vayamos primero a este pensamiento que les puse. Un buen experimento llega a muchos fallos, pero a mucho aprendizaje también, ¿sí? Jeffrey Phillips dice, para incrementar la motivación y la creatividad de un equipo puede ser útil analizar la situación bajo el modelo de las 4P. Se le conoce el modelo de las 4P, ¿sí? Proceso, persona y entorno, pero es en inglés entorno. En inglés es entorno, ¿no? ¿Sí? En inglés. Entonces, por eso es muy importante el proceso, persona y entorno. Nos da como resultado el producto. Se le conoce como las 4P de la creatividad: proceso, persona, entorno y producto. Esto es muy importante aplicado dentro de la industria, pero vamos a verlo en otros aspectos también. Vamos a ver ahora las fases de la creatividad e innovación. Primero es cuestionamiento y preparación. Lo más importante de esa primera fase es la generación de ideas y escenarios. Generar ideas que es importante siempre ponerlas, cristalizarlas, aterrizarlas y ponerlas en alguna hoja, papel. Una idea no la pone en papel, la idea se volatiza como el agua, con el sol se volatiza, ¿no? Yo recuerdo que siempre, en mi etapa como artista, siempre me ponía a dibujar, se me venía una idea, la ponía a dibujar, a veces en una servilleta donde andaba, en algún lugar, iba guardando esas ideas y un día me acuerdo que tenía que hacer una exposición, presentar una exposición de 40 cuadros, agarré esas ideas, las tomé y hice un cuadro de cada una de ellas. Entonces, esta parte es muy importante. Y luego viene el proceso de incubación, la fase 2. La incubación empieza, esas ideas, esa información que tenemos empiezan a dar vueltas, incuban, empiezan hasta que llega el momento del clip, ¿sí? Eureka, ¿sí? Ya sé cómo lo voy a hacer. El proceso de incubación que puede a veces tardar 1 hora, 2 horas, 15 horas, un día, 3 días, depende de lo que usted, del proyecto que usted quiera hacer, ¿sí? Luego pues viene la fase de verificación o formulación lógica. Y luego viene adaptar, la cuarta fase es adaptación y difusión de lo logrado. Adapta esa idea a un entorno, a elementos, a materiales, utilice para adaptar esa idea. Y bueno, este pensamiento que tenemos aquí dice, no puedes comprar la creatividad, tienes que inspirarla. La inspiración, la creatividad no es otra cosa, fíjese bien,
La creatividad no es otra cosa que entrar en una frecuencia alta mental a nivel, a la cuarta dimensión donde está todo lo creado. Todo lo creado está ahí. Entrar a esa cuarta dimensión, donde todo está en todo. En la piedra está un caballo, está una flor, está una fruta, ahí está en la piedra. Lo que hace el artista le quita lo que le sobra nada más, le quita lo que le sobra. Esto es lo que pasa ahí. Esto es muy importante. Pero bueno, para ir entendiendo más, también hay 5 pasos de proceso creativo también. Si usted quiere hacer algo creativo, recopilación de materiales en crudo puede ser, si usted es un proceso creativo, artístico. Trabajar con esos materiales en la mente y la incubación, viene el proceso de incubación. ¿Qué voy a hacer con eso? Y a veces puede darle vueltas días, horas, meses, a veces años, dando vueltas sobre algo hasta que llega el flachazo, ¿sí? Ya sé qué. Entonces nace esa idea ya concreta de lo que quiere ser, y entonces lo hace concreta esa idea, la aterriza, le da forma, le da vida. Dice Alan Kay, dice, la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo, dice él. Aquí vamos a un punto importante, los bloqueos en la creatividad. ¿Cuáles son los bloqueos? ¿Sí? ¿Cuáles son los principales bloqueadores de la creatividad? El primero de ellos es el miedo. ¿El miedo a qué? A ser criticado, a ser señalado, a cometer errores. El temor a equivocarse. El miedo al fracaso. A hacer el ridículo. Y entonces una manera más cómoda es pues, no salirse de lo establecido para que nadie se burle de usted. Para que nadie se burle de usted. De no salirse de lo establecido, así nadie se va a burlar de usted. Permanecer dentro de los límites de lo que ya se conoce usted. Mientras permanece dentro de los límites que ya se conoce, nadie lo va a criticar, no se va a equivocar, va a repetir lo mismo de siempre que hacen todos. Pero usted hace algo diferente y entonces rompe el esquema tradicional. La creatividad rompe con lo establecido. Así es de que es muy interesante. Recuerdo una experiencia, algunos ejercicios de ahí y unas aplicaciones de la creatividad en la vida cotidiana y algunas fases importantes. Estamos llegando a la parte también medular. Para la creatividad no hay límites, no hay límite, para la creatividad no hay límites. Entonces vivimos una sociedad cuadrada, una sociedad donde eh, eh, hay que evitar el riesgo, y porque si usted se sale de lo establecido va a ser criticado, juzgado y demás. Si usted rompe los límites de lo que ya se conoce, si rompe los límites lo van a juzgar. Por eso generalmente el artista y la gente creativa siempre rompen los límites, van allá, más allá de lo que está establecido. Y esto es muy importante. Miedo, errores, miedo, temor a cometer errores, equivocarse, miedo al fracaso. Yo, bueno, quiero decirles y compartirles algo. Recuerdo que una vez hice algo fuera de serie, un cuadro que hice, que incluso le puse unos alambres y miren, la imagen era una mujer que representaba la naturaleza pariendo, estaba pariendo y le puse la cabeza de un bebé, era una cabeza de una muñeca, le puse la cabeza que está saliendo del cuerpo de la madre
y es la naturaleza, estaba integrada a la naturaleza. Pero le puse en su boca del bebé un cigarro y le puse un alambre que representaba el cordón umbilical del bebé, ¿sí? Un cigarro y puse ahí algunas cosas. Eso lo presenté en una bienal y en la selección de las obras, a ver quiénes participaban, el mío fue rechazado, mi cuadro fue rechazado. Pero yo saliendo de ahí, una amiga que tengo lo ve y me dijo, qué bien está tu cuadro, véndemelo. Se lo vendí, lo puso en su negocio y lo vieron más gente, venían de otros estados, de otro lugar, a ver el cuadro, nada más a ver el cuadro. Se hizo famoso ese cuadro. Yo gané dinero y lo vio más gente que la propia Bienal de todos los cuadros que había ahí. Rompí el esquema, no les gustó, aún dentro del arte hay gente conservadora también dentro del arte, ¿no? Rompí un esquema, rompí con todo. De hecho, en la universidad presenté un nuevo modelo de formato de obras de arte. Presenté por qué los cuadros deben ser cuadrados, lisos, planos, y dice formas redondas, y dice formas irregulares en los bastidores, y dice formas diferentes. Rompí con todo eso. Y es uno de los trabajos de investigación que presenté en la universidad, 40 cuadros, con técnicas diferentes y algunas técnicas creadas por este servidor, que fue una de mis tesis dentro del examen profesional. ¿Sí? Esto es importante. Bueno, la gente tiene miedo de crear porque tiene miedo de ser criticado. ¿Sí? Pero el que crea tiene que producir mucho, 10, 15, 20, 30, 40 cosas. Tiene que estar produciendo, hasta que un día una de esas cosas se convierte realmente en algo muy valioso, algo genial, algo único, irrepetible, ¿no? Esto es muy importante entenderlo. Son los principales bloqueadores, es el miedo. Hay gente que se ocupa, hay una película que me tocó ver, se trataba, así en 2 minutos le resumo, se trataba de un escritor que estaba de incógnito en un pueblo, se fue en un pueblo, era un escritor muy famoso, se fue a un pueblo para poder trabajar con sus libros. Era un escritor muy famoso. En la película se relata así, después se ve un niño por curiosidad se mete a su casa y empieza a ver que hay escrito cosas y demás. Y después vuelve a visitarlo, un día le toca y le dijo que le enseñe eso que él hace. Y lo corre muchas veces, lo corren porque no quiere que le interrumpa y lo corre hasta que finalmente está bien, pasa, un día le dice, pasa. Me descubrís que soy escritor, te voy a enseñar a escribir. ¿Qué es lo primero que ocupas? Dice, primero escribe lo que llega a tu mente y después le das la técnica, pero primero es escribir. Y todo el mundo puede ser un escritor. Lo único que le falta es después poner la técnica. ¿Sí? Toda la técnica de la cuestión viene siendo de corrección de estilo y demás, ¿no? Toda la técnica de ortográficas, en fin, todos esos detalles que tienen que ver, pero lo primero es escribir. ¿Qué se ocupa para ser escritor? Escribir nada más. ¿Qué se ocupa para ser pintor? Pintar. Hay gente que se ha hecho pintor didácticamente, sin una escuela. Hay gente que se ha hecho escritor sin una escuela, en realidad, sin estudiar filosofía y letras. Un escultor, hay escultores que se han hecho en la forma de la vida natural. ¿Cómo se hace? Haciendo. Haciendo. Si usted no hace, nunca va a ser creativo. Tiene que estar haciendo cosas, creando cosas. ¿Qué es la creatividad que puede bloquearla? Bueno, vimos que según la RAE, creatividad significa facultad de crear o capacidad de creación. Por lo tanto, podríamos definir el bloqueo creativo como la pérdida temporal de la capacidad de crear.
de crear algo original o novedoso. La pérdida, el bloqueo es la pérdida temporal, porque todos somos creativos. Este pensamiento me gustó mucho de William Shedd. Dice, un barco está seguro en el puerto, pero no fue construido para eso. El ser humano, el ser humano, el ser humano no es rígido, cuadrado. No fue construido para eso. Pues el ser humano es creativo, es polifacético, es rico, es diverso, es prolífero. En realidad es un ser humano creativo, ¿sí? Creativo. Incluso el científico llega un momento, el científico, que pasa del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho para poder crear, se vuelve un artista el científico. Se mete tanto a la parte del hemisferio izquierdo que de todos los esquemas, fórmulas y demás, que llega un momento que se lleva al otro extremo. Incluso muchos científicos como Albert Einstein, él era un artista, él tocaba el violín, desarrollaba su hemisferio también derecho. Esto es muy importante. Estamos en la parte esencial. ¿Cuáles son las técnicas que ayudan a desarrollar la creatividad? El scamper, ¿sí? El brainstorming se conoce también como tormenta de ideas y las técnicas más extendidas. Provocación se trata de una técnica promovida por Edward de Bono, uno de los mayores expertos en creatividad y poder del pensamiento lateral. Atributos, scamper, mapas mentales. Estos son puntos importantes, ¿sí? Dice el scamper. ¿Qué es el scamper? Dice, los atributos es el potencial que traemos creativo cada quien. Pero, ¿qué es el scamper? ¿Sí? La técnica del scamper está resumida en la palabra en sustituir, cambiar, adaptar, modificar, propósito, eliminar y reorganizar, revertir. Ejemplo, si hicieras ventanas para una casa de juego para niños, podrías sustituir el vidrio por el plástico. ¿Sí? Aquí esto lo hice intencionalmente, está al revés. ¿Sí? Usted véalo, la palabra scamper está al revés. Está al revés. Estoy utilizando un elemento creativo, el scamper. ¿Sí? El scamper, entonces este es muy importante. Y bueno, esta frase que también es muy importante, que dice, no puedo entender por qué la gente está asustada con las nuevas ideas. Yo lo estoy de las viejas ideas, dice John Cage. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante y la palabra precisamente scamper resume precisamente los diferentes elementos. Ahorita lo vamos a entender en unos ejemplos que les voy a poner, aquí en nuestras siguientes láminas. Esto es muy importante de entenderlo. Y entonces es importante que les quede grabado esta parte del scamper. El scamper es sustituir, combinar, adaptar, modificar, propósito, elimina y reorganizar, revertir. El ejemplo pues, que vimos es en esta parte de la ventana, ¿no? En esta parte de la ventana. Entonces, bueno, continuando con esa parte, es
continuando con esta parte que es muy importante, vamos a ver cómo se manifiesta la creatividad, cómo se puede aplicar el Scamper. Es técnica de ideación, se le conoce como la técnica de ideación. Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo ahora, con algunos ejemplos. Aquí lo tenemos más claro. Sustituir, por ejemplo, lugares, cosas, personas, horarios, funciones. C, combinar temas, funciones, emociones, conceptos, ideas. A, adaptar ideas, otros lugares, otros tiempos, usos. M, modificar, añadir algún concepto, idea, producto, algo nuevo. P, proponer para otros usos, explorar opciones. E, eliminar conceptos, usos, funciones, partes, tecnología. R, reordenar, invertir elementos, hacer lo contrario. Reordenar. ¿Sí? Reordenar. A veces simplemente con reordenar algo, estamos creando algo nuevo, reordenando algo. Le cambiamos el orden, o ordenamos de otra manera y nos va a dar un producto nuevo. Estos son los mapas mentales. Este es un sistema de aprendizaje muy creativo. Es un sistema de aprendizaje muy creativo. ¿Sí? Los mapas mentales, yo utilizo los mapas mentales para hacer todos mis proyectos. Yo los hago así. En el centro le pongo el nombre del proyecto y le voy sacando ramas, le voy sacando ramitas y le voy poniendo temas, subtemas, ¿sí? Elementos, y lo voy llenando todo y al rato de ahí saco yo un curso, un taller rápido, así rapidito, lo puedo sacar. Es una técnica muy buena. Está basado en la estructura de las células, de las neuronas, están basado en esa estructura. Esa forma, la mente capta todo y usted puede en una hoja tener concentrado todo un taller o el resumen de un libro lo puede tener en una sola hoja, el resumen de un libro. ¿Sí? Esto es muy interesante. Esta técnica es de las que realmente yo las aplico y las uso para todos mis trabajos, para todo trabajo de investigación, todo. Así lo hago. Aquí vemos la estructura de la neurona. Así funciona la mente con esas neuronas y entonces nosotros usamos este modelo, por ejemplo, el modelo de la nube. Este modelo de la nube, usted en el centro pone el tema, si usted va a desarrollar un tema, por ejemplo, le pone en el centro el tema, el nombre del tema, ahí entonces en el lado izquierdo, la primera nubecita chiquita le puede poner introducción. Dos, en la segunda nubecita le pone historia. La punto 3 le puede poner personajes importantes. Así puede usted armar. Es una forma sencilla. Yo lo hago con rectángulos. Creo que aquí vienen otros. Vamos a ver otras estructuras. Bueno, no vienen otras, creo que no. Dice, esta es la aplicación, ¿sí?, de Scamper en un refresco gaseoso. Un refresco gaseoso. Las alternativas que podemos tener, usted va a diseñar, va a crear un refresco, una bebida gaseosa, ¿sí? Aquí presentación, primero ver qué tipo de presentación, si va a ser de cristal, si va a ser de, de lata, por ejemplo, en polvo, en cantinfloras, en barril, qué sabores, qué colores, ¿sí? El tamaño que va a ser, el precio y hacia dónde va, a quién va dirigido esa bebida gaseosa, si es para niños, para niñas, adolescentes, adultos, deportistas, ancianos, ¿sí? Ancianos. Van cambiando las características. Eso es una forma de aplicación de precisamente del Scamper, ¿sí? Combinar, sustituir, adaptar, modificar, ¿sí?
eliminar algunas cosas, reacomodar, ordenar, buscar formas alternativas. Esta es una acción creativa. Y el pensamiento es ese: prefiero mirar al futuro y soñar que mirar al pasado y arrepentirme, dice Campbell. Dice él. Esto es muy interesante. Así se diseñó un proceso creativo de una botella de cristal, una botella gaseosa, que primero le hicieron, la primera fase creativa fue de cristal. Pues el cambio de materiales genera creatividad, el cambio de sabor, el cambio de color, el cambio de tamaño, el precio y el enfoque, hacia dónde va. En la primera fase creativa solo se vendía refresco de cristal, y ustedes recuerdan todas las embotelladoras de refrescos, todas solo trabajaban el cristal, hasta que hubo alguien que se le ocurrió, ¿sí? Y utilizar otros materiales como el aluminio, por ejemplo, ¿no? Y después utilizaron materiales por hacerlos, pues algunos concentrados, o utilizar en cantimploras, en barriles, ¿sí? En fin, diferentes formas. Son formas creativas, son formas de creatividad. Otra forma, aquí la palabra sustituir. Empezamos aplicando el sistema Scamper. El sistema Scamper empieza con la primera letra, que se llama sustituir, ¿no? Sustituir. Dice bien, ¿qué se sustituyó? ¿Cómo podemos reemplazar la olla normal? ¿Sí? La olla tradicional normal para cocinar con una olla, es una olla, pero se hizo una olla express, una olla express. Sustituir una cosa por la otra, ¿no? Ese es un principio del Scamper. Entonces es un principio del Scamper. Ejemplo de esto, ¿no? Si hubiera preguntado a la gente qué querían, me habrían dicho que un caballo más rápido, dijo así. Lo dijo una vez Henry Ford. Y en función de eso, de esa idea, él desarrolló, por eso le llaman los caballos de fuerza en los carros. De ahí viene la razón de ser de los carros, de esa idea que él sembró y la trabajó y la convirtió después en un vehículo, en un motor de caballos, un motor de tantos caballos, ¿no? Este es un ejemplo de cómo se puede sustituir una olla. ¿A alguien se le ocurrió hacer la olla de presión? En una olla normal, digo, y si pongo estas partes y el empaco bien y le pongo una válvula, y fue un exitazo. Una olla común convertida en una olla express. Este principio se llama sustituir. Yo sustituyo una olla por otra olla mejor. Esa es creatividad pura. Y es el principio del Scamper. Scamper es la clave fundamental de los procesos creativos. Ahí va otra. Vamos ahora con la combinar. Combinar. La combinación. Este es un ejemplo muy claro de combinar. ¿Qué se puede combinar? Por ejemplo, otras características de los dispositivos. Por ejemplo, al principio los celulares no tenían cámara y eran un ladrillo. Pesaban hasta 2 kilos los primeros celulares. Hoy, fíjese, en el 2019, 2019-20, la más reciente tecnología es que un celular lo le combina con cámara fotográfica, y la más reciente es con 7 lentes. Ahorita andamos en el mercado común con 4 o 5 lentes, pero en el 2019 salió un modelo con 7 lentes. Entonces, la creatividad es combinar. ¿Cuántos productos no se han hecho? Por ejemplo, antes solamente había copiadoras. Ahora hay escáner, copiadora, impresora,
¿sí? Entonces le fueron combinar, es un acto creativo, combinar es importante. Entonces la segunda manifestación del principio creativo, usted combina de otra manera o agrega un elemento más a otro y genera un invento nuevo. Esto es muy importante. El éxito, pues, consiste en ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Ese es el éxito, dice Winston Churchill. Entonces, vemos ahora el tercer elemento, adaptar. Tercer elemento creativo, adaptar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en la parte, se adaptan, también se le agregan calculadoras, se le agregan juegos, pero aquí vemos esta parte del adaptar en los carros. Es un ejemplo clásico de adaptación. Se le agrega Wi-Fi. Hoy los carros modernos traen Wi-Fi. Le activa y se activa el Wi-Fi. Este es un proceso creativo. ¿A alguien se le ocurrió adaptar ante tanta problemática de estar batallando para poder conectarse con las redes? Se aplicó en los carros modernos, ya viene esa función. Una adaptación es un acto creativo. Adaptar, agregarle algo. Adaptar es muy importante. Bueno, viene el siguiente que es modificar. La cuarta letra de Stamper, la M. Modificar. Aquí vemos, modificaron el tamaño. Antes solo había lentes para adultos. ¿A alguien se le ocurrió hacer gafas para el sol, para bebés o para niños? Modificamos un tamaño y eso es un acto creativo, modificar un tamaño. ¿Sí? Modificar un tamaño es un acto creativo. Propósito. Propósito. ¿Sí? Las cosas que se crean a veces con un propósito, pero en realidad pueden servir para utilizarse para otra cosa. ¿Qué pasó en algunos países? Ahora con el COVID-19, los filtros de café se utilizaron como mascarillas. Cuando hubo el desabasto de mascarillas, en algunos países utilizaron, fíjense bien, la creatividad, filtros de café, de las máquinas de café, de las cafeteras, como precisamente mascarillas. ¿Fue hecho? ¿Tuvo un propósito esto? Sí. Pero el propósito era colar el café a través de un filtro. Pero ese filtro, este es un ejemplo muy claro de la modernidad. Sirvió en algunos países cuando se agotaron precisamente los cubrebocas como un filtro para una mascarilla para el rostro. Este es un ejemplo del propósito. La P de Stamper. Ahora vamos con la E, eliminar. Vamos con el otro proceso de eliminar. Eliminar o minimizar. Eliminar o minimizar. Minimizar. Ya casi estamos por terminar. Eliminar o minimizar. La primera computadora que se creó, miren el tamaño, todo un cuarto. Lo que es la creatividad se reduce hoy a 3 kilos, 4 kilos. Las primeras laptops, yo recuerdo una primera laptop, las primeras que salieron, pues cuando yo pude comprar una, pesaba como 12, 15 kilos. La primera laptop que tuve yo. Aquí también puede ser eliminar o simplificar.
se reduce el tamaño. Se han ido las computadoras de estar de un cuarto, del tamaño de un cuarto, la primera computadora, a usar ahora una laptop. Ese se llama proceso de eliminar o minimizar. Se eliminó el tamaño para hacerlo y se minimizó. Se hizo más pequeño el producto. Reinvertir. El proceso hoy de los restaurantes es reinvertir, ¿sí? Lo que son las comidas rápidas. Ordenaron el modelo típico de comer y luego pagar para pagar y luego comer, ¿sí? Es un proceso, invirtieron, es un proceso creativo, reinvertir. Hay que reinvertir. Esto son precisamente el proceso de Stamper, reordenar, que fue el último. Entonces, estos son los 7 principios fundamentales para la creatividad. Y dice él, recuérdese que a Walt Disney le despidieron por falta de creatividad y creó Walt Disney. Lo despidieron por falta de creatividad y él creó Walt Disney. Este ratoncito fue el creador de Walt Disney. Dice, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Recuerda que todo esto comenzó con un ratón. La forma de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. La creatividad no va a tener resultados si no empieza a actuar, si no empieza a realizar. Y bueno, aquí les comparto un principio fundamental para resolver un problema creativamente. El principio de la dona. Así le llamo yo. Este es un principio que yo desarrollé. ¿Sí? Usted tiene un problema o una preocupación. Tiene un problema y ya estamos por terminar nuestra exposición para luego hacer un diálogo. Pongan algunas preguntas en el chat. La idea es darle 1 hora y media, pero son 2 horas. Se me fue. Bueno, no importa, ¿verdad? ¿Cómo resolver nuestros problemas principales? Si yo tengo un problema, por ejemplo, tengo un problema de dinero, aplico el principio de dona, de la dona. Si el problema es de dinero, que tengo que tener 5,000 pesos para el final del mes, tengo 30 días para hacerlo, para tenerlo. Y yo digo, tengo que buscar 5,000 pesos. A ver quién me los presta o cómo voy a generar yo 5,000 pesos. Entonces se llama el principio de diversificación. Entonces hago para generar esa cantidad que yo ocupo al final del mes, hago 4, divido, el principio de la dona dice divido en partes. Usted no se puede comer la dona en una sola mordida, solamente que sea una dona muy pequeña. Usted tiene que morder en partes. Entonces el problema o la preocupación, porque es una diferencia muy grande entre un problema y una preocupación. La preocupación es una situación incómoda antes de convertirse en problema. Y el problema es una situación bastante difícil, pero todas tienen solución. Entonces, si usted tiene un problema, divídalo en 4 o haga 4 acciones diferentes para que generen, en el caso de si es falta de dinero, haga 4 cosas diferentes que le generen dinero y de esa manera usted va a resolver ese problema. Es una forma muy sencilla y la forma de la vacuna para eso es actuar, diversificar actuando. Haga más cosas para generar dinero. Un principio fundamental que se enseña en la formación como empresario. Usted tiene un problema, usted haga la lista de 10 cosas. Por ejemplo, tiene un problema económico, haga la lista de más de 4 cosas que usted sabe hacer que puedan generar dinero y aplíquela a las 4 y se va a dar cuenta que al final del mes esas 4 le van a generar bastante dinero y puede rebasar su problema, que era de 5,000 pesos, puede rebasar. Eso es un principio fundamental. Bueno, y finalmente,
una frase muy mía que yo la creé, porque yo vacilaba mucho era muy inseguro, yo era muy inseguro, aunque usted no lo crea, yo era muy inseguro. Me afectaba mucho lo que dijeran los demás y las críticas, hasta que un día rompí con eso y encontré una fórmula. Y esa fórmula me dije yo, no lo diga, hágalo. Y entonces cuando yo me llega una idea, no la digo, me pongo a hacerla, me pongo a hacerla. Y está fresca la idea y no se me va. La aterrizo, la escribo, la pongo y después le doy forma. Y la empiezo a pensar, ¿sí? Empiezo a pensar en ese proceso. Entonces, pues de esta manera, bueno, con esta diapositiva, pues terminamos la exposición. Terminamos la exposición.